en el nombre de Jesús, bajo su autoridad. Mateo 14, 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa verdad? Verdaderamente eres Hijo de Dios. Puede sentarse, saluda al que está a la par, dígale: bienvenido, bienvenida, regálele una sonrisa, chóquele a las 5 ahí. Y vamos a empezar este tema que tengo de título Noches de Tormenta, que va también con el clima que estamos viviendo en Sanadate, ¿va? Noches de tormenta, porque todos, creo yo, que experimentamos en nuestra vida esas noches difíciles, ¿verdad? Todos hemos experimentado los problemas que tenemos y que quisiéramos saber por qué están estos problemas, quisiéramos la sabiduría para poder solucionarlos, y a veces nosotros meditamos y decimos: Señor, otra tormenta, otra vez está lloviendo, otra vez viene este problema. Todos experimentamos tormentas en nuestra vida, y la tormenta que vive su hermano que está a la par no es la tormenta que usted vive. Cada quien enfrenta diferentes tormentas en su vida. Por lo tanto, para cada tormenta Dios tiene una palabra, y si todos enfrentamos eso, Dios tiene una palabra para nosotros para poder enfrentarlo y para poder salir vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para eso tenemos que regresar en estos textos que acabamos de leer, regresar a la fe que es básica, regresar a lo básico, regresar al punto 1, punto 2 y punto 3, A, B y C, regresar a las cosas que son sencillas, a los principios de la fe que podemos nosotros poner en práctica para poder salir adelante. Porque muchas veces, si uno dice: esa persona es muy predecible, esa persona es muy básica, usted dice: esa persona es aburrida. Dice, ¿va? Cuando uno habla de los principios o de las cosas básicas, esa persona es aburrida, es predecible. Pero en realidad es necesario regresar a esos puntos básicos de la fe. Y la gente en realidad dice: pues yo vine acá y yo lo que quiero es escuchar algo profundo. Y relacionan profundo con confuso. Profundo es algo que yo casi no entiendo, pero me gusta escuchar eso, ¿verdad? Me encanta algo profundo y no me gusta lo básico, lo que ya es sencillo. Pero en realidad nosotros tenemos que comprender que en las cosas sencillas y en las instrucciones pequeñas de Dios es donde está la sabiduría y es donde está la palabra, que si la ponemos en práctica podemos realmente enfrentar la vida y ser victoriosos en cualquier problema. Si ponemos en práctica las
instrucciones que son pequeñas. Tan pequeñas, y quiero adelantar un poco, ¿va? Tan pequeñas instrucciones como una palabra que dijo Jesús tan sencilla que dijo, ven. Esa es una instrucción sencilla, básica, pequeña, pero eso iba a detonar, hacer caso a esa instrucción iba a detonar uno de los grandes milagros, ¿va? Por eso es importante volver a lo básico. Y lo que vemos acá es que ellos, así, para iniciar ya el tema, si vemos aquí a los apóstoles o los discípulos, en ese momento eran discípulos, ¿va? Ellos están luchando toda la noche. La cuarta vigilia es la hora de 3 a 6 de la mañana. Y la primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde. Ahora pónganse a pensar cuántas horas tuvieron que estar ellos luchando contra ese problema, contra esa tormenta. ¿Cuántas horas estuvieron ellos luchando? Pero ellos estaban en ese momento discutiendo entre sí. Respóndanme, por favor. No estaban discutiendo. Ellos no estaban discutiendo. Ellos no decían, a ver quién tiene la mejor doctrina o quién tiene la mejor forma de predicar o quién es el que Jesús ama más o vamos a ver quién es el que va a estar al lado de Jesús cuando venga en su reino. No, ellos en ese momento no estaban discutiendo doctrinas ni ningún, no, ellos tenían un problema y ese problema era que se estaban hundiendo. Ahora, lo primero que podemos aprender acá es de que en realidad la unidad, mucha gente simplemente tiene unidad con personas cuando enfrentan un problema. Pero esa unidad se rompe cuando ellos resuelven ese problema. Ahora, lo importante de comprender de la unidad para que las personas siempre estén unidas, no se trata simplemente de resolver problemas como este problema que ellos tenían, sino que tienen que tener una visión. O sea, un grupo siempre va a estar unido si tiene una visión, no si simplemente resuelven problemas juntos. Porque ¿qué pasa cuando ya resolvieron el problema? Simplemente cada quien calabaza y cada quien para su casa, dicen, ma. Se desintegra el grupo, no se mantuvo la unidad. ¿Por qué? Porque no tenían una visión. Por eso lo que nos sostiene o que lo que sostiene realmente a una iglesia es que tenga el grupo, tiene que tener una visión, tiene que tener un sentido a lo que se dirige, ¿va? Yo creo que ese es un tema para otro tiempo, ¿va? Para otra predicación, pero vemos acá que en este momento ellos estaban unidos por el gran problema que tienen, ¿va? Y en su familia, si usted quiere mantener siempre la unidad, o en el grupo en el que a usted le gusta estar, tiene que tener una visión y no simplemente resolver problemas. Pero ese no es el mero punto de acá, ¿va? Sino que en el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces nosotros podemos decir, ¿quién es el que hizo que ellos entraran en la barca? ¿Quién los envió? ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó a que pasaran al otro lado? ¿Quién? Respóndame, por favor. Jesús. Porque nosotros decimos, bueno, no fue el diablo que les dijo, vayan en este lugar y los voy a atormentar ahí, va en medio del mar. Fue Jesús, va. Eso me lleva a una idea. Y esa idea es de que las tormentas en nuestras vidas muchas veces son inevitables. Y es que es un camino que tenemos que recorrer. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, nuestro Señor, quiere que caminemos en esa tormenta. Él mismo dio la orden. Y cuando Él da la orden, ahora yo digo, bueno, no es el diablo entonces. Es que Dios me dio este mandamiento, o me dio esa orden que caminara. Y entonces se levanta esta tormenta, se levanta este problema, pero no lo puso el diablo.
esta tormenta este lugar en donde yo me encuentro ahorita es necesario porque tiene un propósito lo que estoy viviendo. Muchas veces, y no todas las veces pero muchas veces, si nosotros nos ponemos a pensar realmente, hay algo que el Señor quiere enseñarnos con el problema o con la tormenta que estamos pasando. Y hasta que nosotros lo veamos, lo comprendamos, va a seguir viniendo ese mismo problema, hasta que uno pueda entender cuál es la enseñanza que tiene Jesús para nosotros. Y eso sucede cuando yo estoy caminando con Cristo. Si yo estoy caminando con Cristo, soy candidato a esas tormentas porque el Señor quiere enseñarme y quiere que yo crezca. Esa es una de las cosas más importantes. Ciertas tormentas en la vida son inevitables. Es muy importante. Ahora, uno realmente lo que quiere es sobrevivir o salir de ese problema simplemente. Uno se enfoca realmente en salir del problema nada más, pero no se trata simplemente de sobrevivir la tormenta, sino que muchos estudian la tormenta, estudian qué significa esto. Esto que está pasando trae una enseñanza para mi vida. ¿Cuál es esa enseñanza? Entonces la mayoría, si ustedes ven, simplemente se quejan, simplemente se enojan, simplemente están queriendo abandonar, rendirse y ya no quieren saber nada porque ese problema los está agobiando demasiado y uno solo quiero alivio para mi dolor, solo quiero escapar de esta onda, yo no quiero nada más que se me quite el dolor y el sufrimiento. Hemos estado en este momento de nuestras vidas, ¿sí o no? Pero muchas veces lo que el Señor quiere es que nosotros estudiemos qué está sucediendo, qué está pasando, qué es lo que quiere Dios que yo aprenda con esto que estoy viviendo. Eso es muy importante. Y eso pasa, las tormentas emocionales, las tormentas. ¿Cuántos han tenido problemas con sus sentimientos, con la depresión o la tristeza? Con ese montón de sentimientos con lo que todos creo que en alguna vez hemos luchado y decimos, se está levantando esa tormenta, ¿qué hago ahora? No entiendo por qué viene y no se va y no se alivia el dolor. Puede ser también en su economía, en sus relaciones, en sus estudios. Usted mira el gran problema y simplemente quiere salir de ese problema, pero si nosotros nos convertimos en personas que estudian el problema que está sucediendo y decimos, quisiera saber por qué estoy viviendo esto. Y si Dios me da la revelación de lo que estoy viviendo acá, entonces voy a tener la fe para poder vencer. Ese debería ser nuestra petición. Solo estoy diciendo una diferente perspectiva de ver los problemas, que no simplemente los veamos como es odioso y quiero salir de esto, sino que veamos cuál es el mensaje detrás de todo esto que está sucediendo. Claro que es difícil, claro que lo que queremos es salir, pero el Señor tiene una dirección y tiene un propósito cuando uno camina bajo su dirección. Si usted es discípulo de Cristo, en la tormenta, el Señor quiere enseñarle algo. Y entre más lleguemos a eso, más vamos a triunfar en eso. Versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia, que es de 3 a 6 de la mañana, imagínense, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, si la meta realmente la meta de Jesús fuera simplemente consolarlo a usted, si la meta de Jesús simplemente sea aliviarle el dolor o curarle la enfermedad o simplemente aliviarle o darle felicidad, si simplemente fuera el objetivo, ¿qué pasó aquí? ¿Jesús llegó temprano o tarde? Jesús llegó, en la mañana, pero ya mi punto es de que habían luchado tanto. O sea, si tu meta era traerme alivio, debiste venir a las 8 de la noche,
pero estás viniendo ya casi en la mañana. Si tu meta hubiera sido realmente, si la meta de Jesús hubiera sido simplemente darle alivio a lo que estaban viviendo, Él llegó tarde, ¿va? Pero si la meta es cambiar algo en nuestras vidas, es enseñarnos un camino diferente de ver las cosas, entonces tiene sentido que Él se presente a esa hora, ¿va? ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido que Él llegue? ¿Por qué? Porque tiene un plan y porque tiene una enseñanza. Y dice que Jesús subió a una montaña para orar. Y un predicador que estaba escuchando yo que decía que esa montaña, son personas que han estado ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces dice que esa montaña es así bien alta, y esa montaña donde Jesús fue a orar, se mira toda la trayectoria que los discípulos tenían, ¿va? O sea que donde estaba Jesús, Jesús los estaba viendo, y aunque ellos no sabían que Jesús estaba ahí, Él los estaba viendo. Y aunque cuando nosotros tenemos esa perspectiva de la tormenta, y en el momento que usted dice, me siento abandonado, me siento decepcionado, ya no quiero seguir, no miro a Dios moviéndose a mi favor, pero Dios siempre está ahí. Y aunque no lo veamos, Él está viéndonos y Él está viendo lo que estamos sufriendo, y Él va a llegar hacia nuestro rescate. Eso es muy importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Y cuando uno se encuentra en ese momento, ¿va? Porque es importante comprender que aunque ellos no vieron a Jesús, eso no quiere decir que Él no los vio a ellos, ¿va? Y en esos momentos uno empieza a preguntarse cosas. ¿Qué pasaría si no me hubiera metido en este barco? ¿Qué pasaría tal vez en esto que estoy haciendo? ¿Qué tal si no es de Dios? ¿Qué tal si me equivoqué? ¿Qué tal si no tenía que agarrar este camino? Y empieza uno a tener miedo y a actuar de una manera negativa. Y empieza a decir, tal vez me equivoqué, tal vez este no era el camino. Ahora me encuentro a la mitad de este océano, de este mar, con esta gran tormenta, y puede que este sea mi último día. Puede haber dicho los discípulos, ¿va? Están en problemas realmente, y cuando uno está ahí, uno no puede, como uno no ve a Jesús, tiene que tener la confianza. Jesús está, Él está, y Él me va a rescatar. Pero en ese momento empieza uno a hacer ese juego de la negatividad, y empieza uno a pensar cosas malas, ¿no? Ahora, ese momento de confusión, en realidad, tiene que uno darle la vuelta, ¿va? Como decía un predicador, el miedo es fe, pero negativo, ¿va? El miedo es fe en negativo. Y lo único que tenemos que darle es darle vuelta, ¿va? Porque si yo estoy en medio de ese lugar, es porque Dios tiene un propósito, y porque si Él me mandó a hacer algo, es porque Él también me va a dar todo lo que necesito para llegar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante comprenderlo. ¿Y qué tal si fallamos, puede decir usted, cuando usted obedece a Dios? ¿Qué tal si fallamos? Y si usted le da vuelta a eso, sería, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no fue Dios el que me dijo esto? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si voy a fracasar? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si tiene éxito? Y empieza usted a decir, a hablar de una forma negativa, pero simplemente a eso que usted está hablando. ¿Qué pasa si usted le da la vuelta y empieza a hablar el lenguaje de la fe en Dios? Cuando usted está en medio de ese lugar triste, ¿qué tal si Dios simplemente quiere enseñarme algo, y si supero esto que estoy viviendo, Él me va a dar la victoria? Porque si Él me envió para que yo viniera a este lugar, es porque Él también me va a dar la fuerza para poder llegar al otro lado.
Las cosas más profundas que Dios nos dice muchas veces los dice de una manera sencilla, ya para terminar. Como le dice a Pedro, y cuando se presenta Jesús, lo que dicen los discípulos es un fantasma. Y Jesús dice, no soy yo, no tengan miedo. Y entonces lo que dice Jesús es venga. Y es simplemente una instrucción tan pequeña. Y esa es la instrucción que Dios quiere darnos, ¿va? Es una instrucción que si caminamos en esa instrucción podemos ver un milagro en nuestra vida, ¿va? Póngase a pensar en Pedro, ¿va? Si le dice, si eres tú, ordena que yo vaya sobre las aguas. Ven. O sea, así son las instrucciones de Dios, ¿va? Él no le va a decir a usted, mira, pues vení, pero primero tenés que poner el primer pie, pero lo vas a poner así despacito, y después rápido pones el otro, ¿va? Y después te apresuras. No, ¿va? No le da ninguna instrucción más, solo le dice ven. Y esa es la fe en realidad en la que Dios quiere que nosotros caminemos, que simplemente es una instrucción, y que si nosotros empezamos a caminar vamos a encontrar lo que necesitamos en el camino para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso he comprendido yo en mi vida. La fe no me explica todo lo que tengo que hacer, simplemente escucho una voz de Dios y empiezo a caminar. Y esa es la fe que nos está enseñando acá. Puede dar una instrucción Dios como esta: perdoná, sé una persona más agradecida. Digo, pero qué sencillo eso. Pero eso sencillo puede cambiar realmente nuestra vida. Esas instrucciones tan pequeñas pueden cambiar nuestra vida. Pedro camina, ¿va? Y cuando Pedro camina, Jesús le dice, se hunde, ¿va? Y cuando se hunde dice, Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo digo, hombre de poca fe. ¿Cómo le va a decir hombre de poca fe Jesús a alguien que está caminando? A alguien que está haciendo algo que es imposible para todos los humanos. ¿Por qué le dice así, va? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, va? Y es de que aunque uno realmente no apruebe el examen, aunque uno no aprobó realmente todo lo que tenía que caminar y llegar con Jesús, aunque uno no apruebe el examen, en realidad lo importante es que uno entienda el mensaje, ¿va? Y aunque uno, como sea, mire, a veces usted está aquí, es porque usted entendió el mensaje y salió de ese lugar difícil, ¿va? Usted sabe las luchas que uno tiene para poder llegar acá los domingos. Pero si usted, aunque no haya probado realmente, entendimos el mensaje. Y el mensaje es, tú eres el Hijo de Dios. Si uno entiende el mensaje, ya ganó realmente la prueba. ¿Por qué? Porque uno entendió el Hijo de Dios y por lo tanto merece mi adoración y lo tengo que ir a buscar. Eso debo de comprenderlo realmente, ¿va? No importa si uno se hunde, lo importante es que aunque cuando uno empieza a caminar, para que él se pudiera realmente ser salvado por Jesús, tenía que estar cerca de él. Por lo tanto, Jesús dice que asió de él. Cuando lo agarra de la mano es porque está cerca, ¿va? Lo importante a la hora de caminar es de que tenemos que estar cerca de Jesús. Y lo último es, yo estaba pensando en la mañana esto. He hablado yo mucho de esto, de que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Así dice en el libro de Proverbios, creo yo. Ahora, el problema no es caer, va, porque mucha gente se cae. Mucha gente cae y no se levanta más, ¿sí o no? Mucha gente cae y se rinde, ya no sigue adelante. Pero la Biblia dice 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar.
No es porque sea justo es que se levanta, es porque Él cae ¿en dónde? Cae siempre como cayó Pedro, cayó a los pies de Cristo. Entonces Jesús lo rescató. O sea, no importa cuántas veces cae el justo, siempre se levanta porque cae en los pies de Cristo, y Cristo es el que lo salva siempre. Por eso siempre va triunfando, va tropezando, va cayendo, se va levantando y va siguiendo adelante. Muchas veces va a sentir tristeza, muchas veces va a sentir frustración, muchas veces va a sentir que no quiere seguir adelante, pero sigue y sigue, porque las veces en las que se ha sentido usted de esa manera así tan terrible, y que todos hemos sentido momentos así difíciles en nuestras vidas, hemos caído ¿en dónde? En la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que nos ha vuelto a levantar para poder seguir adelante. Y estamos de pie, estamos acá sin rendirnos, porque caímos en la gracia de Dios, y Jesucristo nos va a levantar siempre. Para eso es lo que nos hace a nosotros vencedores, y que podamos perseverar en la gracia de Dios. Que si caemos, caemos en la gracia de Dios, y Él nos va a volver a levantar siempre. ¿Cuántos dicen amén? 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en el montón de tormentas de nuestras vidas, Tú has aparecido majestuoso, caminando sobre el mar, caminando sobre ese lugar donde nosotros hemos tenido miedo, donde nosotros hemos estado luchando, nos hemos estado esforzando. Tú siempre nos has estado viendo. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje. Ayúdanos a entender, a tener la revelación de lo que Tú quieres que aprendamos de ese momento difícil que estamos viviendo, Señor. Y en el momento más difícil, danos Tu palabra por medio de Tu Espíritu Santo, que pueda hablarle a nuestras vidas, Señor. Que pueda hablarnos para darnos dirección. Y ayúdanos a confiar siempre en Ti, Señor. Y a caer siempre en Tus pies. Caer siempre en Tu gracia. Caer siempre en Tu amor. Caer siempre en Tu misericordia. Para volvernos a levantar. Diciendo, Señor, que entendimos el mensaje, porque venimos acá a adorarte y a decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Levante su mano en este momento. Levante sus manos si usted no tiene ningún impedimento, y adore al Señor. Adórelo levantando su mano, sus manos, y dígale, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Repita eso, hermano, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. No tenemos miedo, tenemos confianza, porque Tú estás con nosotros. No nos has dejado, no nos has desamparado. Con la diestra de Tu justicia nos has sustentado, y Tú nos das nuevas fuerzas, Señor, cada mañana, y nos das Tu misericordia para seguir adelante cada día de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Te bendecimos, porque solo Te lo mereces y porque solo Tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora denle el mejor aplauso a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.